Una joven de 16 años carga sobre sus hombros el peso de responsabilidades que no deberían ser suyas. Una madre trabajadora doméstica lucha contra las adversidades para garantizar el sustento de la familia. Surge una oportunidad, pero con ella viene un precio que puede costar todo lo que tienen. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. Mercedes abrió los ojos y sintió el peso familiar de la preocupación apretarle el pecho. Al otro lado del pequeño cuarto, su hija, Lucía, aún dormía, con el rostro sereno contrastando con la madurez precoz que cargaba en sus ojos cuando estaba despierta. A los 16 años, la joven ya entendía más sobre la vida de lo que a Mercedes le gustaría que entendiese. Mercedes se levantó silenciosamente, cuidando de no hacer ruido. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero de Vallecas, en Madrid, era todo lo que podían pagar con su salario de empleada del hogar. Las paredes desconchadas y el olor persistente a humedad recordaban constantemente las limitaciones de la vida que llevaban. Pero era su hogar, construido con amor y sacrificio desde que su marido las abandonó hace 5 años. En la cocina minúscula, Mercedes preparó el café aguado que sería el desayuno de ambas. El azúcar se estaba terminando, al igual que casi todo en la despensa. Otra semana difícil por delante. Mientras revolvía la bebida tibia, sus pensamientos vagaron hacia las facturas atrasadas apiladas sobre la mesita de la sala. El alquiler había vencido hacía 3 días y la dueña ya había pasado 2 veces a cobrar. ¿Mamá? La voz suave de Lucía la trajo de vuelta a la realidad. La chica estaba en la puerta de la cocina, con el cabello alborotado y los ojos aún somnolientos, pero ya demostrando esa atención característica que la hacía percatarse de todo a su alrededor. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Mercedes forzó una sonrisa, intentando esconder la angustia que la consumía. Lucía se acercó y abrazó a su madre por la cintura. Era más alta que Mercedes ahora, y la diferencia de altura solo aumentaba la sensación de la mujer de que el tiempo pasaba demasiado rápido. «¿Estás preocupada de nuevo?», observó la joven no como pregunta sino como una constatación. «Estoy bien, querida, solo pensando en el día de hoy». Mercedes acarició el cabello de su hija. «Tengo una entrevista para un nuevo empleo». «¿Otro?». Lucía frunció el ceño. En las últimas semanas, Mercedes había intentado varias oportunidades, todas sin éxito. El mercado estaba difícil y las familias preferían empleadas más jóvenes o con referencias que ella no podía ofrecer. «Este es diferente», dijo Mercedes, intentando transmitir una confianza que no sentía completamente. «La agencia dijo que la familia paga muy bien de verdad. Es una casa grande en el barrio de La Moraleja». Lucía asintió, pero Mercedes notó la desconfianza en la mirada de su hija. La chica era demasiado inteligente para aceptar esperanzas vacías. Habían pasado por muchas decepciones juntas, y Lucía había aprendido a cuestionar promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad. 2 horas después, Mercedes estaba frente a un portón imponente en la zona más exclusiva de Madrid. La casa detrás de los muros altos era más grande que cualquier cosa que hubiera visto personalmente. Jardines impecables, una fuente en el centro del patio, coches de lujo aparcados en el garaje abierto. Era un mundo completamente diferente al suyo. La entrevista fue dirigida por una mujer de mediana edad, bien vestida y con un aire de superioridad que apenas podía disfrazar. Inés observó a Mercedes de arriba abajo con ojos críticos, como si evaluara una mercancía. «Usted entiende que este es un trabajo que exige dedicación total», dijo Inés, caminando lentamente alrededor de Mercedes mientras hablaba. «El señor Víctor Alcázar es un hombre muy particular. Sufrió un accidente grave que lo dejó ciego y necesita cuidados especiales. No toleramos errores ni negligencia». «Entiendo perfectamente, señora», respondió Mercedes, manteniendo la postura erguida a pesar del nerviosismo. «El salario es generoso porque las exigencias son altas. Usted viviría aquí durante la semana.
teniendo solo los domingos libres. Inés se detuvo frente a Mercedes y la miró directamente. Hay una regla que es absolutamente innegociable. No aceptamos empleadas con hijos. Los niños son una distracción y un problema que no estamos dispuestos a tolerar. El corazón de Mercedes se hundió. Siempre era lo mismo. Tengo una hija, admitió en voz baja. ¿Qué edad? 16 años. Inés arqueó una ceja. Bueno, técnicamente ya no es una niña, pero aún así, los hijos significan responsabilidades divididas, llamadas telefónicas, emergencias. No podemos correr ese riesgo. Mercedes tragó saliva. El salario mencionado por la agencia era 3 veces más de lo que jamás había ganado. Era la oportunidad de sacar a su familia de la pobreza, pagar las deudas, darle una vida mejor a Lucía. ¿Y si ella no fuera un problema? Si fuera una joven responsable, madura. Imposible. La regla existe por buenos motivos. Inés se dio la vuelta para salir. Gracias por su tiempo, pero no será posible. Por favor, llamó Mercedes con la voz entrecortada. Mi hija es diferente, es madura, responsable. Entiende cuando necesito trabajar, no sería un obstáculo, se lo garantizo. Inés se detuvo y se giró lentamente. ¿Está sugiriendo que mentiría en su ficha de empleo? Mercedes sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era eso, mentir o continuar en la miseria. No sería mentir exactamente, sería omitir un detalle que no afectaría mi trabajo. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Inés. Interesante. ¿Y dónde se quedaría esa hija las noches que usted estuviera aquí? Ella es independiente. Puede quedarse sola sin problemas. Inés la estudió por un largo momento. ¿Está absolutamente segura de que no será un problema? Porque si descubrimos cualquier cosa será despedida inmediatamente, sin previo aviso ni pago. Estoy segura, mintió Mercedes, sabiendo que se estaba arriesgando de una forma que nunca imaginó. Muy bien, empieza mañana, traiga solo lo esencial. Hay uniforme y todo lo que necesita aquí. Inés le entregó una tarjeta con la dirección y el horario. Y recuerde, una sola mención de esa hija, una sola vez que ella cause cualquier trastorno, y nuestra conversación termina para siempre. En el camino de vuelta a casa, Mercedes sintió una mezcla de alivio y terror. Había conseguido el empleo, pero ¿a qué precio? ¿Cómo le explicaría a Lucía que tendría que quedarse sola la mayor parte de la semana? ¿Cómo convencería a su hija de aceptar una vida aún más restringida, escondida como un secreto vergonzoso? Cuando llegó al apartamento, encontró a Lucía estudiando en la mesa de la sala, rodeada de libros prestados de la biblioteca pública. La joven levantó los ojos esperanzada cuando vio entrar a su madre. ¿Lo conseguiste?, preguntó, leyendo ya la respuesta en el rostro de Mercedes. Lo conseguí, pero... Mercedes se sentó pesadamente en la silla al lado de su hija. Hay una condición. Lucía cerró el libro lentamente. ¿Qué tipo de condición? Mercedes se lo contó todo. La regla sobre los hijos, la mentira, necesaria, la exigencia de quedarse en la casa durante la semana. Vio el rostro de su hija cambiar conforme hablaba, pasando de la esperanza inicial a la comprensión y finalmente a una determinación que la sorprendió. Vamos a aceptar, dijo Lucía simplemente. Querida, ¿me entiendes lo que eso significa? Te quedarías sola aquí la mayor parte del tiempo, y si ellos descubren, no lo van a descubrir. La voz de Lucía tenía una firmeza que Mercedes no esperaba. Mamá, veo cómo sufres todos los días intentando pagar las facturas. Veo cómo te culpas por no poder darme una vida mejor. Esta, que es nuestra oportunidad, pero eres solo una adolescente. No deberías tener que esconderte como si fueras algo de lo que nos avergonzamos. Lucía tomó las manos de su madre. No es vergüenza, mamá. Es supervivencia. Entiendo la diferencia. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y tal vez sea mejor así. Puedo concentrarme en los estudios y tú no tendrás que preocuparte por mí durante el trabajo. Mercedes sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Su hija estaba creciendo demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no eran suyas.
pero también reconocía la fuerza en la chica, una madurez que venía de las dificultades que habían enfrentado juntas. ¿Estás segura?, preguntó Mercedes una última vez. Absolutamente, pero prométeme una cosa. Si alguna vez soy un problema, o si te sientes mal con esta situación, paramos inmediatamente. No vale la pena sacrificar nuestra dignidad. Mercedes abrazó a su hija con fuerza, impresionada una vez más por la sabiduría precoz de Lucía. Lo prometo, y prometo también que esto es temporal, hasta que ahorremos dinero suficiente para una vida mejor. Aquella noche, mientras organizaban las pocas ropas de Mercedes en una maleta pequeña, ambas sabían que estaban cruzando una línea. Era el inicio de algo que cambiaría sus vidas de formas que aún no podían imaginar. Lo que comenzaba como una necesidad desesperada, pronto se transformaría en algo mucho más complejo y peligroso. A la mañana siguiente, Mercedes se preparó para entrar en un mundo donde tendría que fingir ser alguien que no era, mientras Lucía se preparaba para una soledad que probaría su fuerza de formas inesperadas. Ninguna de ellas sabía que esa decisión las llevaría a descubrir secretos que sacudirían no solo sus propias vidas, sino también la vida de las personas en la casa donde Mercedes iba a trabajar. La casa de Víctor Alcázar era aún más imponente por dentro de lo que Mercedes había imaginado. Mármol pulido cubría el suelo del vestíbulo y lámparas de cristal colgaban del techo alto como joyas suspendidas. Cada detalle gritaba lujo y refinamiento, pero había algo en la atmósfera que la hacía sentir incómoda. Tal vez fuera el silencio pesado que flotaba sobre el ambiente, o la forma en que Inés la observaba con ojos calculadores mientras explicaba las reglas de la casa. «El señor Víctor mantiene una rutina rigurosa», dijo Inés, caminando por los pasillos anchos con pasos que ecoaban en el mármol. «Se despierta a las 7, desayuna exactamente a las 7:30, y prefiere que sus comidas sean servidas siempre en la misma vajilla, en el mismo lugar. Desde el accidente se ha vuelto muy sensible a los cambios en la rutina». Mercedes seguía la explicación atentamente, intentando memorizar cada detalle. La casa tenía 3 plantas, jardines internos y externos, una piscina cubierta y salones que parecían sacados de una revista de decoración. Era un mundo completamente diferente a todo lo que conocía. «No le gusta ser tratado como un inválido», continuó Inés, deteniéndose ante una puerta de madera oscura. «Es un hombre orgulloso, que construyó un imperio empresarial antes del accidente. La ceguera lo dejó fragilizado, pero odia las demostraciones de lástima». «Entiendo», murmuró Mercedes, ajustándose el uniforme nuevo que Inés le había dado. La tela era de una calidad superior a cualquier ropa que poseyera, pero se sentía incómoda, como si estuviera vistiendo un disfraz. Inés llamó delicadamente a la puerta. «Víctor, querido, esta es Mercedes, la nueva empleada que ayudará con la casa». «Adelante», vino una voz masculina del otro lado. Mercedes respiró hondo antes de seguir a Inés dentro de lo que claramente era un despacho. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes y una mesa imponente dominaba el centro de la estancia. Detrás de ella, un hombre de aproximadamente 40 años estaba sentado con el rostro vuelto hacia la ventana. Incluso sin verla directamente, Mercedes notó de inmediato que Víctor Alcázar tenía una presencia impactante. Hombros anchos, postura erguida y una intensidad que emanaba de él incluso estando inmóvil. «Mercedes», dijo Víctor, girándose hacia la voz de ella con movimientos cuidadosos. «Inés me habló de su experiencia. Espero que se sienta cómoda aquí». «Gracias, señor Alcázar. Haré todo lo posible para atender sus necesidades». Víctor asintió. Mercedes notó que sus ojos, aunque dirigidos hacia ella, parecían no enfocar completamente. El accidente le había arrebatado más que la visión, pensó. Había una tristeza profunda allí, una resignación que tocaba algo en su corazón maternal. «Mercedes se encargará de la limpieza general y ayudará en la cocina», explicó Inés, colocándose ligeramente entre Mercedes y Víctor. «Ella entiende que usted valora su privacidad y no lo molestará innecesariamente». «Claro», aceptó Mercedes, aunque notó algo extraño en el tono de Inés.
Había una posesividad allí, como si estuviera marcando territorio. En los días que siguieron, Mercedes se sumergió en 1900 la rutina de la casa con la dedicación que siempre caracterizó su trabajo. Se levantaba temprano, preparaba el café exactamente como a Víctor le gustaba, organizaba la casa que ya era impecable e intentaba mantenerse invisible conforme Inés le había instruido. Pero era imposible no notar las dinámicas extrañas que gobernaban aquel ambiente. Inés lo controlaba todo, desde la correspondencia que llegaba para Víctor hasta las llamadas que él recibía. Filtraba la información, decidía qué era importante y siempre estaba presente cuando alguien intentaba hablar con él. Mercedes comenzó a preguntarse si aquello era protección o aislamiento. Durante sus tareas, Mercedes observaba a Víctor más de lo que debería. Había algo en él que despertaba su curiosidad. A pesar de la ceguera, se movía por la casa con una familiaridad que iba más allá de la mera adaptación. Conocía cada rincón, cada mueble, como si los mapas estuvieran grabados en su memoria. Pero había momentos en los que ella lo sorprendía quieto, como si estuviera escuchando o observando. El pensamiento era absurdo, pero persistía. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios desafíos. El apartamento vacío durante la semana era un recordatorio constante de la ausencia de su madre. Le había prometido a Mercedes que podría lidiar con la situación, pero no había previsto cómo el silencio podía ser ensordecedor. Durante el día, se mantenía ocupada con los estudios, pero las noches eran largas y solitarias. Para colmo, algunos vecinos comenzaron a notar la ausencia frecuente de Mercedes. Doña Carmen, que vivía en el apartamento de al lado, hacía preguntas indiscretas sobre los horarios diferentes de Lucía. La joven necesitaba inventar excusas constantemente, creando una versión modificada de la verdad que fuera creíble, pero no levantara sospechas. «Tu madre está trabajando en horarios extraños últimamente», comentó la vecina una tarde en que Lucía volvía de la biblioteca. «Consiguió un trabajo que exige más dedicación», respondió Lucía cuidadosamente, «pero le está yendo muy bien». «¡Qué bien! ¿Y tú te estás apañando sola?» «Perfectamente, ya no soy una niña». Las palabras salieron con más firmeza de la que Lucía sentía realmente. De vuelta en la mansión Alcázar, Mercedes comenzó a notar comportamientos que la inquietaban. Inés trataba a Víctor de forma infantil, como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Cortaba su comida en trozos pequeños, incluso cuando él no lo pedía. Elegía su ropa y constantemente le recordaba tener cuidado con cosas simples. «Víctor, querido, deja que yo te sirva el café. Puedes quemarte», dijo Inés una mañana, quitándole la taza de las manos antes de que pudiera protestar. Mercedes vio la mandíbula de Víctor contraerse en una irritación contenida. «Inés, puedo tomar café solo desde hace 30 años. La ceguera no ha cambiado eso». «Claro que no, amor. Solo te estoy cuidando». El tono de Inés era demasiado dulce, y Mercedes se dio cuenta de que había algo forzado en la amabilidad. Fue durante la segunda semana cuando Mercedes presenció la primera explosión de temperamento de Inés. Víctor le había pedido a Mercedes reorganizar algunos libros en su despacho, una tarea sencilla que ella ejecutaba cuidadosamente. Inés entró en la habitación como un huracán. «¿Qué estás haciendo?» Su voz estaba cargada de una furia apenas contenida. «Solo organizando los libros como el señor Víctor pidió», respondió Mercedes, confundida por la reacción desproporcionada. «Víctor no puede haber pedido eso. Él sabe que no me gusta cuando tocan sus cosas». Inés se giró hacia el hombre, que estaba sentado en su sillón. «No es así, querido, debes estar confundido». «Yo lo pedí, Inés. Son mis libros en mi casa», respondió Víctor con una calma que contrastaba con la agitación de la mujer. Por un momento, Mercedes vio algo pasar por el rostro de Inés que la heló. Era odio puro, rápido como un relámpago, pero inconfundible. Inés se recompuso rápidamente, pero la sonrisa que volvió a su rostro no llegó a sus ojos. «Claro, querido. Discúlpame, Mercedes, continúa con tu trabajo».
Pero Mercedes no pudo olvidar aquella mirada. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Inés había mirado a Víctor en aquel momento. No era la mirada de una compañera preocupada, era la mirada de alguien que veía al hombre como un obstáculo. Los domingos, cuando Mercedes volvía a casa, ella y Lucía se reconectaban como personas sedientas de agua. Hablaban durante horas, poniéndose al día con las experiencias de la semana. Mercedes notaba que su hija estaba más delgada, más pálida, pero Lucía insistía en que estaba bien. «¿Cómo es la gente de la casa?», preguntó Lucía una de esas tardes de domingo, mientras preparaban una comida sencilla con los ingredientes que Mercedes lograba traer discretamente. «Diferentes», respondió Mercedes eligiendo sus palabras con cuidado. «El señor Víctor es un buen hombre, pero triste. Inés», dudó. «¿Pero qué? No sé explicarlo. Hay algo en ella que me incomoda. La forma en que trata a Víctor, cómo controla todo en la casa. A veces tengo la impresión de que él es un prisionero en su propia casa». Lucía frunció el ceño. «¿Qué tipo de control?». «Ella decide todo por él. Lo que come, con quién habla, qué ropa usa. Dice que es para protegerlo, pero...». Mercedes sacudió la cabeza. «Tal vez me lo estoy imaginando. Es un mundo tan diferente al nuestro». «Tu intuición rara vez se equivoca, mamá. Si algo te incomoda, probablemente haya un motivo». Era exactamente ese tipo de conversación lo que Mercedes valoraba con su hija. Lucía tenía una percepción aguda de las personas y las situaciones, una capacidad de ver más allá de las apariencias que la impresionaba constantemente. La semana siguiente, Mercedes volvió a la mansión con los consejos de su hija resonando en su mente. Decidió prestar más atención a los detalles, a los matices de los comportamientos que había empezado a notar. Y fue entonces cuando comenzó a percibir cosas que la dejaron profundamente incómoda. Inés recibía llamadas que la ponían nerviosa, conversaciones que mantenía en voz baja cuando pensaba que nadie escuchaba. Mercedes captó fragmentos de frases que no tenían sentido, menciones a papeles importantes y cronogramas que debían cumplirse. Más extraño aún era la forma en que Inés reaccionaba cuando Víctor demostraba cualquier signo de independencia. Si se movía por la casa con mucha confianza, si tomaba decisiones sin consultarla primero, o si simplemente parecía más animado de lo habitual, Inés encontraba formas sutiles de recordarle su condición. «Cuidado con esa escalera, querido. No queremos otro accidente», decía incluso cuando Víctor estaba lejos de cualquier escalera. «¿Estás seguro de que quieres salir al jardín? Hace un poco de frío hoy, incluso cuando el día era agradable». Eran pequeñas cosas, aparentemente inocuas, pero que Mercedes comenzó a percibir como un patrón. Inés estaba constantemente minando la confianza de Víctor, recordándole sus limitaciones de forma casi sádica. Fue un jueves por la tarde, cuando Mercedes presenció algo que la dejó realmente alarmada. Estaba limpiando el pasillo cerca del despacho cuando oyó voces alteradas que venían de dentro. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía espiar, algo en la tensión de las voces la hizo detenerse. «No voy a firmar eso, Inés. No ahora», decía Víctor, con voz firme pero cansada. «Amor, tienes que ser práctico. Estas decisiones no pueden esperar para siempre. Si algo te sucede...». «No me va a suceder nada. E incluso si sucediera, ya he tomado mis decisiones sobre mis bienes. Pero tú no puedes ver los documentos. ¿Cómo puedes estar seguro de que estás tomando las decisiones correctas?». La voz de Inés tenía una insistencia que Mercedes encontró perturbadora. «Porque no soy idiota, Inés. Estar ciego no significa ser incapaz de pensar». Mercedes se alejó rápidamente cuando oyó pasos acercándose a la puerta, pero las palabras siguieron resonando en su mente. ¿Qué tipo de documentos intentaba Inés que Víctor firmara? ¿Y por qué tanta insistencia? Aquella noche, mientras preparaba la cena, Mercedes observó a Inés con ojos nuevos. La mujer era más joven que Víctor, quizás 10 años menos. Era guapa, vestía bien, pero había una dureza en su rostro cuando pensaba que nadie la miraba. Y la forma en que hablaba de Víctor cuando él no estaba presente era reveladora. Era tan diferente antes del accidente, confesó Inés a Mercedes,
mientras supervisaba la preparación de la comida. Fuerte, decidido, lo controlaba todo. Ahora, suspiró dramáticamente. Es difícil verlo así. A veces pienso que sería más piadoso si... No terminó la frase, pero Mercedes sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que Inés habló que sugería que veía la situación actual de Víctor no como una tragedia, sino como una oportunidad, y eso la dejó profundamente perturbada. Mientras tanto, Lucía desarrollaba su propia rutina de supervivencia. Durante el día, se mantenía ocupada con estudios intensivos, viendo la soledad forzada como una oportunidad para profundizar en conocimientos que siempre habían despertado su interés. Pero por la noche, cuando el silencio del apartamento se volvía opresivo, encontraba fuerzas pensando en su madre y en la oportunidad que esta fase difícil representaba para ambas. También comenzó a notar cosas en su propio entorno. Los vecinos hacían preguntas sobre la ausencia de Mercedes y Lucía tenía que ser cada vez más creativa con sus respuestas. Había una sensación constante de estar viviendo una mentira, de tener que mantener una fachada que exigía una energía mental constante. Pero lo que más la incomodaba era la sensación de que estaba creciendo demasiado rápido. Las responsabilidades que asumió, la necesidad de ser fuerte por su madre, todo eso la forzaba a una madurez que parte de ella rechazaba. Quería poder ser solo una adolescente normal, preocupada por cosas normales de su edad, no por facturas que pagar y secretos que guardar. El incidente que lo cambiaría todo ocurrió un viernes lluvioso. Mercedes estaba organizando la biblioteca cuando oyó un ruido extraño que venía del jardín. A través de la ventana vio a Víctor caminando bajo la lluvia, aparentemente desorientado cerca de la piscina. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peligro. Un hombre ciego, solo, cerca del agua, con el suelo mojado y resbaladizo. Sin pensarlo dos veces, Mercedes salió corriendo. «¡Señor Víctor! ¡Cuidado!». Llegó hasta él rápidamente, tocando su brazo con suavidad. «¿Se encuentra bien? Está muy cerca de la piscina». Víctor se giró hacia ella y por un momento Mercedes tuvo la extraña sensación de que él la estaba mirando. Realmente mirándola. Sus ojos parecieron enfocarla por un instante antes de volver a la expresión distante que ella conocía. «Mercedes», dijo él, respirando con dificultad. «Yo me sentí asfixiado allí dentro. Necesitaba aire fresco. Entiendo, pero está lloviendo. Podría resbalar aquí fuera». Mercedes notó que parecía perturbado, como si estuviera huyendo de algo. «¿Dónde está Inés?», preguntó él, y había algo en su voz que Mercedes no lograba identificar. ¿Miedo? ¿Rabia? Salió a hacer unas compras. Dijo que volvería en unas horas. Víctor asintió lentamente. «Mercedes, ¿puedo pedirle un favor?». «Claro, señor. No mencione que me encontró aquí. Inés se preocupa demasiado cuando hago cualquier cosa solo». Había una tensión en su voz que Mercedes nunca había notado antes. «Está bien», aceptó ella, aunque algo en la situación la hacía sentir incómoda. Entraron juntos y Mercedes lo acompañó hasta el despacho. Fue entonces cuando él hizo una pregunta que la sorprendió por completo. «Mercedes, ¿tiene usted hijos?». El corazón de ella se detuvo. Inés había sido clara sobre la regla fundamental de la casa. «¿Por qué lo pregunta, señor?». «Mera curiosidad, tiene usted instinto maternal. Cuida de las personas de forma natural». Mercedes dudó. Mentir se estaba volviendo cada vez más difícil, especialmente ante alguien que parecía genuinamente interesado. «No», mintió, odiándose por ello. Víctor se quedó en silencio un momento. «Entiendo. A veces echo de menos una familia real, personas a las que les importes genuinamente, no por interés». Las palabras fueron como una puñalada en el corazón de Mercedes. Había tanta soledad en esas palabras, tanto aislamiento, y ella le estaba mintiendo sobre lo más importante de su vida. Aquella noche, cuando Mercedes llamó a Lucía, su hija notó de inmediato que algo era diferente. «¿Qué ha pasado, mamá?». Mercedes le contó el encuentro en el jardín,
La pregunta de Víctor, la sensación creciente de que estaba ocurriendo más en la casa de lo que lograba comprender. «Mamá, ¿preguntó específicamente por hijos?» Sí, y había algo en su forma de preguntar, como si supiera algo. Lucía se quedó pensativa, o como si echara de menos una conexión humana real. Dijiste que parecía solitario. Muy solitario, y hay algo entre él e Inés que no entiendo. A veces parecen una pareja enamorada, otras veces parecen extraños, y ella controla tanto su vida. Mamá, dijo Lucía lentamente, ¿y si tuvieras razón con tus instintos? ¿Y si realmente hubiera algo malo en esa situación? Era exactamente lo que Mercedes temía oír, porque confirmaba sus propias sospechas. Pero, ¿qué podía hacer? Dependían de aquel empleo y ella no tenía pruebas de nada más que de impresiones vagas. El fin de semana pasó rápido, con madre e hija disfrutando de cada momento juntas. Pero el domingo por la noche, cuando Mercedes se preparaba para volver a la mansión, Lucía tomó una decisión que las sorprendió a ambas. «Mamá, quiero conocer ese lugar donde trabajas». «Lucía, eso es imposible. Conoces las reglas, no para trabajar allí, pero quiero entender mejor dónde pasas tus días, y tengo algunas ideas sobre cómo observar la situación desde fuera». Mercedes frunció el ceño. «¿Qué tipo de ideas?» «El barrio tiene zonas públicas, ¿verdad? Parques, cafeterías. Puedo pasar por allí durante la semana, observar quién entra y sale de la casa, intentar entender mejor a esas personas». «Lucía, es peligroso. Si Inés te ve, ella no me conoce. Y además, solo soy una adolescente caminando por la calle. No hay nada sospechoso en eso». Mercedes sabía que debía decir que no, pero parte de ella admitía que sería reconfortante tener a Lucía cerca, aunque fuera fuera de los muros de la mansión, y tal vez la perspectiva externa de su hija pudiera ayudarla a entender mejor lo que estaba pasando. «Prométeme que tendrás cuidado, que te mantendrás lejos de la casa y no harás nada que pueda ponernos en peligro». «Lo prometo», dijo Lucía, pero ya había una determinación en sus ojos que Mercedes reconocía. Era la misma expresión que ella misma ponía cuando decidía que algo debía hacerse. El lunes llegó con cambios inesperados. Inés anunció que viajaría 2 días para resolver asuntos personales en otra ciudad. «Mercedes, te quedarás a cargo de todo. Víctor puede ser difícil cuando estoy lejos. Se pone ansioso». La forma en que Inés habló de Víctor como si fuera un niño problemático irritó a Mercedes. «Entiendo. Cuidaré bien de todo. Asegúrate de que tome los medicamentos a las horas correctas. A veces se le olvida cuando no estoy». Inés le entregó un frasco de pastillas a Mercedes. «Este es para la ansiedad. Una pastilla después de cada comida». Mercedes examinó el frasco. La etiqueta estaba parcialmente cubierta y solo podía leer parte del nombre del medicamento. Algo la inquietaba, pero no lograba identificar qué. Con Inés fuera de la casa, la atmósfera cambió por completo. Mercedes notó de inmediato cómo Víctor parecía más relajado, más él mismo. Se movía por la casa con más confianza, hablaba más y hasta sonreía ocasionalmente. «Mercedes», dijo él el martes por la mañana mientras desayunaba, «¿dejó Inés instrucciones sobre medicamentos?» «Sí, señor. Dijo que usted toma pastillas para la ansiedad». Víctor hizo una pausa con la taza a medio camino de la boca. «¿Ansiedad?» «Es lo que ella dijo. ¿Está seguro de que las necesita?» «En realidad no me siento ansioso cuando ella no está aquí», dijo Víctor pensativo. «Al contrario, me siento más libre». Mercedes sintió una alarma sonar en su mente. ¿Le gustaría saltarse los medicamentos hoy? Sí, creo que sí. Fue una decisión que lo cambiaría todo. Sin los medicamentos en los que Inés insistía, Víctor comenzó a demostrar una energía que Mercedes nunca había visto en él. Le pidió que le leyera los periódicos, quiso saber sobre temas de actualidad, hizo preguntas sobre el mundo exterior que revelaron una mente afilada y curiosa. «Mercedes», dijo él al final de la tarde, «¿puedo contarle algo? ¿Algo que no le cuento a nadie desde hace mucho tiempo?» «Claro, señor». A veces tengo la sensación de que hay conversaciones ocurriendo a mi alrededor
que no logro entender completamente. Personas hablando de mí como si no estuviera presente, tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. Mercedes tragó saliva. Era exactamente lo que ella había observado. Y lo más extraño, continuó Víctor, es que a veces estoy seguro de que Inés miente sobre cosas sencillas, pequeñas mentiras que no tienen sentido, a menos que tenga motivos que yo no conozco. ¿Qué tipo de mentiras? Sobre llamadas que recibo, sobre correspondencia que llega, sobre personas que preguntan por mí. Ella dice que no hay nada importante, pero yo oigo sonar el teléfono, oigo voces que reconozco, y luego ella actúa como si nada hubiera pasado. Mercedes sentía que pisaba terreno peligroso, pero no pudo contenerse. ¿Ha pensado el señor en comprobar esas cosas por su cuenta? Víctor dio una sonrisa amarga. ¿Cómo? Estoy ciego, Mercedes. Dependo completamente de Inés para conectarme con el mundo exterior. Si ella decide aislarme, no tengo forma de saberlo. Fue en 1900, ese momento cuando Mercedes tomó una decisión que cambiaría todo. Señor Víctor, ¿y si le dijera que hay formas de comprobar esas cosas? ¿Formas de descubrir la verdad? Víctor se inclinó hacia adelante. Continúe. Bueno, yo podría observar más atentamente, prestar atención a las llamadas, a la correspondencia. Si usted quiere, puedo ser sus ojos para esas cosas. Víctor se quedó en silencio un largo rato. ¿Por qué haría eso por mí, Mercedes? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Por qué se estaba arriesgando? ¿Por qué se involucraba en algo que podía costarle el empleo? Porque creo que todo el mundo merece saber la verdad sobre su propia vida, respondió con honestidad. Incluso si esa verdad es incómoda, especialmente si es incómoda. Víctor asintió lentamente. Entonces acepto su oferta. Pero Mercedes, si esto se vuelve peligroso para usted, pare de inmediato. No quiero que sufra consecuencias por mi culpa. Mientras tanto, Lucía había comenzado su propia investigación. Durante la semana, estableció la rutina de pasar por el barrio de La Moraleja. Descubrió una pequeña cafetería con vistas a la calle de la mansión y se convirtió en cliente habitual, siempre con libros, pasando desapercibida como una estudiante común. Fue desde allí que observó a Inés salir el lunes con un equipaje que parecía demasiado grande para solo 2 días. Fue desde allí también donde notó los coches que visitaban la casa regularmente, siempre cuando Inés estaba presente, nunca cuando estaba ausente. Más intrigante aún fue el descubrimiento de que Inés recibía visitas de un hombre al que no reconoció, pero que claramente no era solo un amigo casual. Las conversaciones entre ellos parecían tensas, urgentes, y ocurrían siempre en el jardín, lejos de las ventanas de la casa. Lucía comenzó a tomar notas, registrando horarios, matrículas de coches y cualquier detalle que pudiera ser relevante. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero intuía que estaba descubriendo piezas de un rompecabezas mayor. El miércoles, Inés regresó antes de lo esperado. Mercedes estaba en el despacho con Víctor, leyéndole un artículo de prensa cuando oyeron cerrarse la puerta principal con fuerza. «Inés ha vuelto», murmuró Víctor, y Mercedes notó cómo se tensaba de inmediato. «¡Víctor!». La voz de Inés resonó por la casa, cargada de una irritación mal disimulada. Entró en el despacho como una tempestad. «¿Qué está pasando aquí?». «Mercedes me estaba leyendo las noticias», respondió Víctor con calma. «Deberías estar descansando». «¿Y tus medicamentos? ¿Los has tomado a sus horas?». Mercedes y Víctor intercambiaron una mirada rápida. «En realidad», dijo Víctor, «decidí pausar los medicamentos unos días. Me sentía bien sin ellos». El rostro de Inés cambió por completo. La irritación se transformó en algo mucho más intenso. «Víctor, no puedes tomar decisiones sobre medicación sin orientación médica. Esas pastillas son importantes para tu estabilidad». «Mi estabilidad estaba perfecta», replicó Víctor, y había una firmeza en su voz que Mercedes nunca había oído. Inés se giró hacia Mercedes con ojos llameantes. «¿Tú has permitido esto? Tenías instrucciones claras sobre los medicamentos».
El señor Víctor dijo que se sentía bien, respondió Mercedes, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. No es asunto tuyo cuestionar instrucciones médicas, explotó Inés. Eres una empleada del hogar, no una enfermera. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Víctor se levantó lentamente de su sillón. Inés, Mercedes hizo exactamente lo que debía hacer, respetar mi voluntad. Yo elegí no tomar los medicamentos y fue una decisión mía. Tus decisiones tienen consecuencias, dijo Inés, y había una amenaza velada en sus palabras. Puede que no te des cuenta cuando no estás pensando con claridad. Mercedes sintió un escalofrío. La forma en que Inés habló sonó menos a preocupación y más a una advertencia, y por primera vez se preguntó si los medicamentos en los que Inés insistía para Víctor tenían realmente que ver con la ansiedad, o si tenían otro propósito completamente diferente. Aquella noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Mercedes reflexionó sobre todo lo ocurrido. El cambio en Víctor sin la medicación había sido notable. Estaba más alerta, más cuestionador, más él mismo. E Inés se había quedado genuinamente perturbada por ello. Lo que realmente la preocupaba era la sensación creciente de que estaba presenciando algo mucho mayor que simples dinámicas de pareja. Había fuerzas en movimiento en aquella casa que apenas empezaba a comprender, y en el centro de todo estaba Víctor, un hombre que tal vez no fuera tan indefenso como todos creían. El cambio en la dinámica de la casa tras el regreso de Inés fue inmediato y perturbador. Dobló la vigilancia sobre Víctor, aumentó la insistencia con las medicinas y comenzó a tratar a Mercedes con una frialdad que rozaba la hostilidad. Era como si supiera que algo había cambiado durante su ausencia y estuviera decidida a retomar el control. Mercedes, dijo Inés una mañana de jueves, necesito que seas más rigurosa con los horarios de las medicinas de Víctor. Puede parecer que está bien, pero no entiende las consecuencias de no seguir el tratamiento adecuadamente. Entiendo, respondió Mercedes, pero por dentro cuestionaba cada vez más la naturaleza de aquel tratamiento. Lo que la hacía sentir aún más incómoda era la forma en que Inés había empezado a observarla. Siempre había un par de ojos siguiendo sus movimientos por la casa, como si Inés estuviera esperando que cometiera algún error que justificara su despido. Víctor, por su parte, parecía estar librando una batalla interna. En los momentos en que Inés no estaba presente, demostraba la lucidez y energía que Mercedes había presenciado durante la ausencia de la mujer. Pero cuando Inés aparecía, era como si una niebla descendiera sobre él, especialmente tras tomar los medicamentos. Mercedes, dijo él una tarde cuando Inés había salido a una reunión, ¿ha notado algo diferente en las medicinas que he estado tomando? La pregunta la pilló desprevenida. ¿A qué se refiere, señor? El sabor, la textura, algo ha cambiado en las últimas semanas, pero no logro identificar qué. Mercedes sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quiere que examine los medicamentos? ¿Sería posible? Sin que Inés lo sepa, por supuesto. Cuando Inés regresó, Mercedes pidió ir al baño y aprovechó para examinar discretamente el frasco de pastillas en el dormitorio de la pareja. Lo que descubrió la dejó gélida. La etiqueta original había sido cuidadosamente retirada y sustituida por otra, manuscrita. El medicamento dentro del frasco no correspondía a lo que ponía en la nueva etiqueta. Mercedes no era farmacéutica, pero sabía leer, y aquello definitivamente no era un ansiolítico. Las pastillas eran de color diferente, forma diferente, y cuando buscó discretamente en el teléfono de Víctor las características que lograba observar, descubrió que podían ser sedantes mucho más fuertes. La revelación la dejó con náuseas. Inés estaba drogando a Víctor. ¿Pero por qué? ¿Y qué más estaba haciendo mientras él permanecía en estado alterado? Aquella noche, Mercedes apenas pudo dormir. Por la mañana, decidió que necesitaba hablar con alguien sobre sus descubrimientos. La única persona en quien realmente confiaba era Lucía. Durante su llamada vespertina a su hija, Mercedes se lo contó todo,
Las sospechas sobre las medicinas, el comportamiento extraño de Inés, la sensación creciente de que Víctor estaba siendo manipulado de formas que no lograban comprender del todo. «Mamá, esto es muy grave», dijo Lucía con voz tensa. «Si Inés realmente lo está drogando, eso puede ser la preparación para algo mucho peor». «¿Peor cómo?» «Piénsalo bien. Si alguien quiere controlar los bienes de una persona rica, ¿qué haría? Primero, la aísla. Luego, la droga para que no pueda tomar decisiones claras. Y entonces...» Lucía no necesitó terminar la frase. Mercedes entendió perfectamente a dónde quería llegar su hija. «Mamá, tienes que salir de ahí, es demasiado peligroso. No puedo dejar a Víctor solo con ella sabiendo lo que sé ahora. Y no puedes ayudarlo si te pasa algo a ti también». Fue una conversación que lo cambiaría todo. Al final, madre e hija acordaron que necesitaban más información antes de tomar cualquier decisión drástica. Pero también acordaron que Mercedes no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Fue entonces cuando el destino intervino de una forma que ninguna de las dos pudo prever. El sábado, Mercedes se despertó sintiéndose mal, muy mal. Fiebre alta, mareos y una debilidad que le impedía estar de pie más de unos minutos. Inés se mostró visiblemente irritada con la situación. «No puedes ponerte enferma ahora», dijo, como si Mercedes hubiera elegido enfermar a propósito. «Tenemos invitados a cenar esta noche». «Lo siento mucho», murmuró Mercedes, genuinamente mal. «Tal vez para mañana esté mejor». «Eso no resuelve el problema de hoy». Inés caminó por el cuarto de Mercedes claramente agitada. «¿No tienes familia que pueda venir a ayudar? ¿Alguien de confianza que pueda cubrir tu trabajo unas horas?» Mercedes sintió que el mundo se detenía. Era la oportunidad que no sabía que estaba esperando, pero también era extremadamente peligrosa. «Tengo una sobrina», mintió, improvisando rápido. «Es joven, pero responsable. Tal vez pueda ayudar». Inés hizo una pausa. «¿Qué edad?» 16. Muy madura para su edad. ¿Puedes garantizar que será discreta? No queremos extraños haciendo preguntas o causando problemas». «Puedo garantizarlo», dijo Mercedes, rezando para que su hija supiera interpretar el papel que estaba creando para ella. Una hora después, Mercedes llamó a Lucía con instrucciones cuidadosas. «Vas a hacerte pasar por mi sobrina Lucía. Vienes a ayudar porque estoy enferma. Eres tímida, discreta y estás aquí solo para ayudar con la cena». «Mamá, ¿estás segura de esto? Es muy arriesgado. Es nuestra oportunidad de descubrir qué está pasando realmente. Pero si sientes cualquier peligro, sal de inmediato». Lucía llegó a la mansión 2 horas después, cargando un bolso pequeño y vistiendo ropa sencilla que la hacía parecer exactamente lo que se suponía que era, una joven trabajadora que venía a ayudar a su tía enferma. Inés la recibió con la misma mirada crítica que le había dado a Mercedes meses atrás. «¿Tú eres la sobrina?» «Sí, señora. He venido a ayudar porque mi tía está muy mal». «Espero que entiendas que este trabajo exige discreción absoluta. Lo que ocurre en esta casa no es asunto para comentarios externos». «Lo entiendo perfectamente», respondió Lucía manteniendo la voz baja y respetuosa. Inés le mostró a Lucía las tareas básicas para la cena, pero Mercedes notó que la mujer parecía incómoda con la presencia de alguien nuevo en la casa. Había una tensión en Inés que no existía normalmente, como si la presencia de una persona ajena amenazara algún equilibrio delicado. Víctor estaba en su despacho cuando Lucía le fue presentada. Mercedes observó atentamente la reacción de ambos. «Señor Víctor, esta es Lucía, mi sobrina», dijo Mercedes. «Ella me ayudará hoy porque no me encuentro bien». Víctor levantó el rostro hacia Lucía y Mercedes tuvo de nuevo esa sensación extraña de que él estaba realmente mirando a la chica. «Es un placer conocerte, Lucía. Gracias por ayudar a tu tía». «El placer es mío, señor», respondió Lucía, y Mercedes se dio cuenta de que su hija también había notado algo peculiar en el comportamiento de Víctor. Lo que ninguna de las dos esperaba era que Lucía, con su percepción aguda
y falta de familiaridad con la dinámica de la casa, lograría observar cosas que Mercedes había pasado por alto. Durante la preparación de la cena, Lucía notó cómo Inés manipulaba la comida de Víctor de forma diferente a la de los invitados. Escondía pequeñas pastillas en su comida, siempre asegurándose de que nadie miraba. Más perturbador aún, observó a Inés probando la comida de Víctor antes de servirla, como si quisiera estar segura de que el sabor de las medicinas estaba enmascarado. Pero fue durante la cena cuando Lucía hizo el descubrimiento más impactante de todos. Los invitados eran 3 hombres de negocios, claramente importantes por su forma de vestir y hablar. La conversación giraba en torno a inversiones, empresas y decisiones financieras complejas. Víctor participaba en la charla, pero Lucía notó que sus respuestas eran vagas, como si tuviera dificultad para concentrarse. Inés dominaba la conversación siempre que podía, dirigiendo las preguntas de los invitados hacia ella misma en lugar de hacia Víctor. Víctor está pasando por un periodo de adaptación, explicaba. Las decisiones importantes se están tomando en conjunto. Fue entonces cuando uno de los invitados mencionó algo que hizo que Lucía prestara atención total. ¿La propuesta de venta de la empresa matriz progresa según lo planeado? Inés respondió rápido. Sí, estamos ultimando los detalles legales. Víctor está de acuerdo en que es la mejor decisión considerando las circunstancias actuales. Lucía observó a Víctor cuidadosamente. Por un momento, su rostro mostró confusión genuina, como si no supiera de qué venta estaban hablando. Pero Inés desvió rápidamente su atención, sirviéndole más vino. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, Lucía escuchó una conversación que la heló. «Inés, ¿estás segura de que firmará los papeles sin cuestionar?», preguntó uno de los hombres en voz baja. «Lo tengo todo bajo control», respondió Inés. «Con la medicación adecuada se ha mostrado mucho más cooperativo. ¿Y el asunto de la incapacitación? Se está tramitando. Mi abogado dice que con la documentación médica que hemos preparado será cuestión de semanas». Lucía sintió que la sangre se le helaba. Inés planeaba declarar a Víctor legalmente incapaz. Con eso, tendría el control total sobre todos sus bienes. Cuando la casa finalmente quedó en silencio e Inés se retiró a su cuarto, Lucía encontró una oportunidad para hablar con Víctor a solas. Estaba en su despacho, aparentemente más alerta de lo que había estado durante la cena. «Señor Víctor», dijo ella bajito, «¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, Lucía. Siéntate». Lucía dudó. Lo que iba a decir era peligroso, pero no podía callarse. «¿Sabe usted que hay personas planeando tomar decisiones sobre su vida sin su permiso?» Víctor se tensó. «¿Qué tipo de decisiones?» «Decisiones sobre sus bienes, su empresa, decisiones que deberían ser suyas». Víctor se quedó en silencio un largo rato. Luego, de forma muy cuidadosa, dijo: «Lucía, ¿cuánto tiempo hace que sospechas que puedo ver?» La pregunta la pilló por sorpresa total. «¿Yo? ¿El señor puede ver?» «Recuperé la visión hace 2 meses mediante una cirugía experimental. Pero he fingido ceguera porque descubrí cosas que me dejaron preocupado». «¿Qué tipo de cosas?» «El tipo de cosas que acabas de mencionar. Inés cree que no sé lo que está planeando. Y mientras ella crea eso, tengo tiempo para descubrir la extensión completa de sus planes». Lucía sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Víctor no era la víctima indefensa que pensaba. Terror porque eso significaba que la situación era aún más peligrosa de lo que imaginaba. «Señor Víctor, mi madre y yo descubrimos que Inés pone medicinas diferentes en su comida. No son para la ansiedad, lo sé. Son sedantes fuertes. Me mantiene en estado alterado para que firme documentos sin cuestionar». Víctor se inclinó hacia adelante. «Lucía, necesito contarte algo importante. Tu madre no es solo una empleada para mí. En las últimas semanas ha sido la única persona en esta casa que me trata como a un ser humano. Y tú tienes el valor de decir la verdad incluso cuando es peligroso. ¿Qué quiere que hagamos? Primero, necesito que las dos estéis a salvo.
Inés es más peligrosa de lo que imagináis. Pero también necesito ayuda para descubrir exactamente qué está planeando y cuándo. Queremos ayudar, dijo Lucía sin dudar. Entonces vamos a necesitar ser muy cuidadosos. Cuando Mercedes mejoró lo suficiente para volver al trabajo al día siguiente, encontró a Víctor y Lucía en una conspiración silenciosa que lo cambiaría todo. Por primera vez en meses, no se sentía sola en la lucha contra algo que no lograba comprender del todo. Pero también sabía que el juego había cambiado. Inés no era solo una mujer controladora. Era alguien planeando algo muy específico y muy peligroso, y ahora ellas lo sabían. La guerra silenciosa que se libraba en la mansión Alcázar estaba a punto de volverse mucho más intensa. Y esta vez, Inés no era la única con secretos. La alianza secreta entre Mercedes, Lucía y Víctor cambió por completo la dinámica de la casa. En los días siguientes, desarrollaron un sistema de comunicación silenciosa que permitía intercambiar información vital sin despertar las sospechas de Inés. Un libro dejado abierto en una página específica significaba que Inés había recibido llamadas importantes. Una taza colocada de determinada forma indicaba que documentos sospechosos habían sido manipulados. Pequeñas señales que Inés interpretaba como coincidencias casuales. Víctor se reveló como un aliado más astuto de lo que Mercedes y Lucía habrían imaginado. Su experiencia empresarial combinada con su capacidad de observar a Inés sin ser detectado creaba ventajas tácticas que ellas no poseían. Sabía cuándo mentía, conocía sus manías y podía prever sus movimientos de forma que sorprendió hasta a Mercedes. Inés siempre se pone más agitada cuando está cerca de conseguir algo que desea mucho, explicó Víctor, una tarde en que la mujer había salido a otra de sus reuniones misteriosas. Y últimamente está constantemente agitada. Lucía, que había encontrado formas creativas de seguir ayudando en la casa bajo el pretexto de auxiliar a su tía, hacía descubrimientos perturbadores casi a diario. Durante una limpieza en el cuarto que Inés usaba como despacho particular, encontró documentos que confirmaron sus peores temores. «Lo tiene todo planeado», contó Lucía a los otros aquella noche. Papeles de incapacitación ya rellenados, poderes que le darían el control total sobre todo, incluso planos arquitectónicos de un lugar que parece ser una clínica privada. «¿Qué tipo de clínica?», preguntó Víctor, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. «Una clínica psiquiátrica, con instalaciones para internamiento de larga duración». El silencio que siguió fue pesado. Todos entendieron las implicaciones. Inés no solo planeaba tomar el control de los bienes de Víctor, planeaba hacerlo desaparecer de la sociedad por completo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Mercedes con voz tensa. «Por los documentos que vi, está esperando una firma final en una reunión fijada para el viernes», respondió Lucía. «Después de eso, todo el proceso se vuelve irreversible». Víctor se levantó y caminó hacia la ventana, sus movimientos revelando una frustración contenida. «El viernes es dentro de 3 días. No es tiempo suficiente para procesos legales convencionales». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mercedes. «Necesitamos pruebas. Pruebas irrefutables de que Inés me está drogando y planeando mi incapacitación basada en información falsa». Víctor se giró hacia ellas. «Y necesitamos esas pruebas de una forma que ella no pueda destruir ni negar». Fue Lucía quien sugirió la idea que lo cambiaría todo. «¿Y si la grabáramos confesando?». «Lucía, ella nunca confesaría voluntariamente», observó Mercedes. «No voluntariamente. Pero si creyera que está hablando con alguien que es su cómplice, o si fuera provocada de la forma adecuada». Víctor estudió a la chica con admiración creciente. Continúa. «Bueno, ella está acostumbrada a controlar la información, pero ¿y si recibiera una información que la desesperara? Algo que la hiciera sentir que está perdiendo el control y necesita actuar rápido». La idea era arriesgada, pero conforme discutieron los detalles, empezó a tener sentido. Necesitaban crear una situación donde Inés se sintiera lo bastante amenazada para revelar sus verdaderos planes, pero no tanto
como para volverse demasiado cautelosa para hablar. El plan que desarrollaron era complejo y peligroso. Víctor fingiría una recuperación súbita y misteriosa de su ansiedad, empezando a hacer preguntas sobre sus negocios y demostrando interés en retomar el control de sus decisiones financieras. Esto desesperaría a Inés para acelerar sus planes. Mercedes, mientras tanto, descubriría accidentalmente algunos de los documentos falsos de Inés y haría preguntas inocentes que demostrarían que estaba empezando a sospechar algo. Esto forzaría a Inés a intentar controlar la situación a través de Mercedes, posiblemente revelando información comprometida. Lucía sería la pieza clave. Se ofrecería para ayudar a Inés con tareas administrativas, posicionándose como alguien joven e ingenuo que podría ser fácilmente manipulado. Inés podría sentirse cómoda hablando abiertamente delante de alguien a quien subestimara. El primer día del plan fue tenso y lleno de pequeños éxitos. Víctor empezó a interrogar a Inés sobre reuniones que ella había mencionado, pidiendo participar personalmente en decisiones sobre la empresa. La reacción de Inés fue inmediata y reveladora. «Querido, aún no estás listo para ese tipo de estrés», dijo ella, pero su voz tenía un deje de pánico. «Los médicos fueron muy claros sobre no sobrecargarte». «¿Qué médicos, Inés? No recuerdo haber hablado con ningún médico recientemente». «El doctor Santiago Méndez. Hablaste con él la semana pasada. ¿Seguro que no lo recuerdas?» Víctor sabía que era mentira. No había hablado con ningún doctor Méndez, pero fingió confusión para ver hasta dónde llevaba Inés la farsa. «Tal vez tengas razón. Mi memoria anda confusa últimamente». Inés pareció relajarse un poco, pero Mercedes notó que hizo una llamada inmediatamente después de salir de la habitación. Una llamada que Mercedes logró escuchar parcialmente. «Está haciendo preguntas», dijo Inés en 1900, voz baja. «Tengo que acelerar el cronograma. No puedo esperar al viernes. Si sigue así...» La llamada se cortó cuando Inés se dio cuenta de que Mercedes estaba cerca, pero ya era información suficiente para confirmar que el plan funcionaba. El segundo día trajo desarrollos aún más dramáticos. Mercedes descubrió algunos de los documentos que Lucía había dejado estratégicamente en lugares donde los encontraría de forma natural durante sus tareas de limpieza. Cuando le preguntó a Inés por ellos, la reacción de la mujer fue explosiva. «Esos papeles no son asunto tuyo», dijo Inés, arrancando los documentos de las manos de Mercedes. «No deberías tocar cosas que no entiendes». «Lo siento, señora. Solo estaba limpiando y vi el nombre del señor Víctor. Pensé que era importante». Inés estudió a Mercedes con ojos sospechosos. «Mercedes, ¿has hablado con alguien sobre lo que ocurre en esta casa?» «No, señora. ¿Con quién iba a hablar?» «Tu sobrina, por ejemplo. Hizo muchas preguntas durante la cena». Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. Inés empezaba a sospechar también de Lucía. «Lucía es solo curiosa. Nunca ha visto una casa como esta». «Espero que solo sea eso», dijo Inés, pero su voz cargaba una amenaza clara. Aquella noche, cuando se reunieron en secreto, todos acordaron que debían acelerar sus propios planes. Inés se estaba volviendo demasiado suspicaz y pronto descubriría que estaba siendo observada. Fue entonces cuando el destino intervino de una forma que ninguno pudo prever. La mañana del miércoles, Inés recibió una llamada que la dejó visiblemente perturbada. Mercedes logró escuchar solo fragmentos de la charla, pero lo que oyó fue suficiente para entender que algo había salido mal con los planes de Inés. «¿Cómo que aplazado? No puede ser aplazado. Entiendo que hay procedimientos, pero...» «No, él no puede ser consultado. No está en condiciones». Cuando Inés colgó el teléfono, su rostro estaba tenso de rabia y frustración. Llamó inmediatamente a otra persona. «Javier, necesito que vengas aquí hoy». «Ahora, sí, ha habido complicaciones. Hay que resolverlo antes de que todo se desmorone». Mercedes sintió un escalofrío. Quienquiera que fuera Javier, Inés estaba lo bastante desesperada para llamarlo con urgencia. Y la gente desesperada era impredecible. 2 horas después, un hombre llegó a la casa.
Mercedes lo observó desde la ventana y no le gustó lo que vio. Era grande, tenía cicatrices visibles en la cara y se movía de una forma que sugería que estaba acostumbrado a la violencia. No era el tipo de persona a quien llamarías para resolver problemas legales convencionales. Inés y el hombre se encerraron en el despacho particular de ella más de una hora. Mercedes logró escuchar voces alteradas pero no palabras específicas. Cuando finalmente salieron, ambos parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo. «Mercedes», llamó Inés, con voz extrañamente tranquila tras la agitación de la mañana. «Necesito que vayas a buscar unas medicinas especiales para Víctor a la farmacia. Es urgente». Inés le entregó a Mercedes una receta y dinero. «Es una farmacia específica, al otro lado de la ciudad. Puede tardar unas horas». Mercedes miró la receta y sintió que la sangre se le helaba. Era una cantidad peligrosamente alta de sedantes, mucho más fuertes que cualquier cosa que Inés le hubiera dado a Víctor antes. Era el tipo de dosis que podía dejar a alguien inconsciente días o incluso ser letal. «Señora, esta dosis parece muy alta», comentó Mercedes con cuidado. «Los médicos saben lo que hacen», respondió Inés secamente. «¿Y Mercedes? Tal vez sea mejor que tu sobrina no vuelva por aquí. Víctor necesita tranquilidad absoluta los próximos días». El mensaje era claro. Inés quería a Mercedes fuera de la casa el tiempo suficiente para hacer algo con Víctor, y quería a Lucía lejos para que no hubiera testigos. Mercedes sabía que estaba en una encrucijada. Salir de la casa significaba dejar a Víctor solo con Inés y el hombre sospechoso. Pero negarse a ir levantaría sospechas que podrían ser aún más peligrosas. «Voy a por las medicinas ahora mismo», dijo, decidiendo que necesitaba ganar tiempo para avisar a Víctor del peligro. Pero cuando llegó a su despacho, encontró la puerta cerrada con llave. Y por primera vez, desde que empezara a trabajar en la casa, Inés no le permitió comprobar cómo estaba Víctor. «Está descansando», dijo Inés con firmeza. «No debe ser molestado». Mercedes salió de la casa con el corazón latiendo desbocado. Sabía que dejaba a Víctor en una situación de extremo peligro, pero también sabía que si no salía, Inés sospecharía que sabía algo. Camino a la farmacia, Mercedes llamó a Lucía y se lo contó todo. Las dos acordaron que debían volver a la casa lo más rápido posible, pero de una forma que no levantara sospechas. «Mamá, voy a llamar a la policía», dijo Lucía. «¿Y contar qué? ¿Que sospechamos que una mujer está drogando a su prometido? No tenemos pruebas suficientes». «Entonces, ¿qué hacemos?». Mercedes miró la receta en sus manos. La respuesta vino de repente, clara y aterradora. «Vamos a darle a Inés exactamente lo que quiere, pero no de la forma que ella espera». Mercedes llegó a la farmacia con un plan que ella misma apenas creía estar ejecutando. En lugar de comprar los sedantes peligrosos que Inés había pedido, compró vitaminas inofensivas de apariencia similar. Era arriesgado, pero era la única forma de ganar tiempo sin poner a Víctor en peligro inmediato. Mientras tanto, Lucía había vuelto al barrio de La Moraleja y se había posicionado en la cafetería desde donde solía observar la casa. Lo que vio la dejó gélida de miedo. El hombre que había llegado por la mañana no era la única compañía sospechosa. Otros 2 coches habían llegado y personas que claramente no eran visitantes sociales normales entraban y salían de la propiedad. Cuando Mercedes regresó a la casa, la atmósfera había cambiado por completo. Inés la esperaba en la puerta con una ansiedad mal disimulada y el silencio de la casa era opresivo. No había señales de Víctor por ninguna parte. «¿Tienes los medicamentos?», preguntó Inés de inmediato. «Sí», respondió Mercedes, entregando el frasco de vitaminas disfrazado. «¿Dónde está el señor Víctor?» «Descansando en el cuarto. Ha tenido un día difícil». Inés examinó el frasco con cuidado. «Necesito que prepares un té especial para él. Te daré las instrucciones exactas». Mercedes siguió a Inés a la cocina, donde la mujer empezó a preparar una mezcla que claramente contenía más que té. Inés machacó varias de las pastillas falsas y las mezcló en la bebida caliente, junto con otros polvos que Mercedes no reconoció. «Este
té debe servirse exactamente a las 9, instruyó Inés. Ni antes ni después. Es crucial para su tratamiento. Mercedes asintió, pero por dentro calculaba cuánto tiempo tenía para encontrar a Víctor y avisarle del peligro. Las 9 estaban a 2 horas de distancia, pero sabía que Inés la observaría de cerca hasta entonces. Fue entonces cuando oyó un sonido que la hizo detenerse. Pasos pesados en el piso de arriba y voces de hombres que definitivamente no eran Víctor. Inés interceptó su mirada interrogante. «Técnicos», explicó rápido, instalando equipos médicos especiales para ayudar a Víctor con su condición. Mejor no. «¡Molestarlos!». Mercedes sabía que era mentira. Los sonidos del piso de arriba no eran de instalación de equipos médicos. Eran sonidos de lucha, como si alguien estuviera siendo retenido contra su voluntad. A las 8:30, Inés dio a Mercedes las instrucciones finales. «Lleva el té a Víctor exactamente a las 9. Llama a la puerta, entra, deja el té en la mesilla y sal de inmediato. Puede que esté somnoliento y confuso, así que no intentes hablar con él». Mercedes cogió la bandeja con el té envenenado y subió las escaleras con el corazón a 1000. Sabía que caminaba hacia una trampa, pero no podía abandonar a Víctor. Cuando llegó a la puerta del cuarto, respiró hondo y llamó suavemente. «Señor Víctor, he traído su té». «Adelante». Vino una voz del interior, pero algo iba mal. La voz sonaba extraña, como si Víctor hablara con dificultad. Mercedes entró en el cuarto e inmediatamente entendió por qué. Víctor estaba atado a la cama, con un hombre corpulento a su lado sosteniendo una pistola. Otro hombre estaba posicionado cerca de la ventana. Víctor tenía un corte en la cara y su ropa estaba rasgada, signos claros de que se había resistido. «Mercedes», dijo Víctor con voz ronca pero firme, «sal de aquí ahora mismo». «Demasiado tarde para eso», dijo el hombre armado. «Pon el té en la mesa y lárgate. Y si dices una palabra de lo que has visto aquí, tú y tu familia tendréis problemas serios». Mercedes puso la bandeja en la mesa con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los de Víctor y vio que intentaba comunicarle algo. Movió los ojos discretamente hacia el espejo de la pared opuesta y Mercedes lo entendió. El espejo reflejaba parte del pasillo y pudo ver a Inés acercándose con otros 2 hombres. «El té está servido», dijo Mercedes en voz alta, esperando que Víctor entendiera el aviso. «Gracias, Mercedes. Puedes irte ya», respondió Víctor, pero había algo en su voz que la hizo dudar. Una confianza que no debería existir en alguien atado y bajo la mira de un arma. Inés entró en el cuarto en ese momento, seguida por los otros hombres. «Perfecto. Mercedes, puedes retirarte. Tu trabajo aquí ha terminado». Mercedes se giró para salir, pero Inés la detuvo. «En realidad, pensándolo bien, quizás sea mejor que te quedes, solo para garantizar que no vas a ir corriendo a contar historias a nadie». Fue entonces cuando Mercedes se dio cuenta de que nunca tuvo intención de dejarla ir. Inés había planeado eliminar a todos los testigos desde el principio. «Inés», dijo Víctor con calma, «¿de verdad crees que saldrás impune de esto?». Inés rió, un sonido frío y calculador. «Víctor, querido, aún no lo has entendido, ¿verdad? Te beberás ese té, firmarás unos papeles y luego tendrás un trágico brote psicótico que exigirá internamiento permanente. Mercedes testificará cómo te volviste violento y peligroso, y yo, como tu abnegada compañera, cuidaré de todos tus bienes mientras recibes el tratamiento que necesitas. ¿Y si me niego? Entonces morirás de una sobredosis accidental de medicinas, y Mercedes morirá defendiéndote de los intrusos que invadieron nuestra casa». Inés sonrió fríamente. «De cualquier forma, consigo lo que quiero». Víctor miró a Mercedes, luego a Inés. «¿Estás absolutamente segura de que has pensado en todo?». «Absolutamente». «Entonces solo hay una cosa que no has considerado». «¿Cuál sería?». Víctor sonrió por primera vez desde que Mercedes entrara en el cuarto. «El hecho de que puedo ver perfectamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado las palabras. «Eso es imposible», murmuró. «Recuperé la visión hace 3 meses.
continuó Víctor con su voz ganando fuerza. Fingí ceguera porque descubrí tus planes y necesitaba tiempo para reunir pruebas, pruebas que ya están en manos muy seguras. Inés retrocedió un paso. Mientes. ¿Así? Entonces, ¿cómo sé lo de tu encuentro con Javier el jueves pasado en la cafetería de la esquina? ¿Cómo sé lo de los documentos falsos que escondiste en tu despacho? ¿Cómo sé lo de las llamadas que haces cada noche a tu abogado corrupto? El rostro de Inés palideció progresivamente con cada revelación. Más importante aún, continuó Víctor, ¿cómo sé lo de las cámaras que instalé secretamente en toda la casa hace 2 semanas? Inés miró alrededor del cuarto desesperadamente. ¿Cámaras? Todas tus conversaciones, todos tus planes, todo está grabado. La policía debe de estar en camino en este preciso momento. Como si fuera una señal, las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, haciéndose más fuertes cada segundo. El hombre armado se giró hacia Inés. Dijiste que lo tenías todo bajo control. Lo tenía, gritó Inés entrando en pánico. Está mintiendo, está ciego. No tanto como imaginas, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Lucía parada en la entrada, con su teléfono en la mano. Y no están tan solos como piensan. He estado transmitiendo todo en directo a la policía los últimos 5 minutos. La confusión que siguió fue intensa. Los hombres de Inés intentaron huir, pero la casa ya estaba rodeada. Inés hizo un último intento desesperado por mantener el control de la situación. «Esto no va a funcionar», gritó a Víctor. «Aunque tengan grabaciones, diré que eres inestable, que tienes delirios paranoicos». «Inés», dijo Víctor con calma, liberándose de las cuerdas que al parecer no estaban tan apretadas como parecían. «Hay una cosa que aún no has entendido de toda esta situación». «¿Qué?» «Mercedes no es solo mi empleada, y Lucía no es solo su sobrina». Mercedes y Lucía se miraron, confundidas por un momento. «En los últimos meses», continuó Víctor, «estas 2 mujeres han mostrado más valor, integridad y lealtad que cualquier persona en mi vida. Han arriesgado todo para proteger a alguien a quien apenas conocían, simplemente porque era lo correcto». Se giró hacia Mercedes y Lucía, «y por eso se han convertido en mi familia real. No importa lo que pase legalmente con mis bienes, una parte significativa ya ha sido transferida a un fondo que garantizará que Mercedes y Lucía nunca más tengan que preocuparse por el dinero». Inés soltó un grito de furia y desesperación. «No puedes hacer eso. Soy tu prometida. Tengo derechos». «Tiene derecho a un juicio justo», dijo el policía que acababa de entrar en el cuarto. «Y basándonos en lo que acabamos de presenciar y en las pruebas que el señor Alcázar nos ha proporcionado, ese juicio no será muy favorable para usted». Mientras Inés y sus cómplices eran llevados esposados, Víctor se giró hacia Mercedes y «Lucía, habéis salvado mi vida. Más que eso, me habéis devuelto la fe en la humanidad». Mercedes sentía lágrimas corriendo por su cara. «Señor Víctor, solo hicimos lo que cualquier persona decente haría». «No, Mercedes, hicisteis lo que las personas extraordinarias hacen, y por eso, si me lo permitís, me gustaría mucho que considerarais esta casa vuestro hogar, no como empleada y visitante, sino como familia». Lucía miró a su madre, luego a Víctor. «¿Está seguro el señor?» «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Mercedes abrazó a su hija, permitiéndose finalmente sentir el alivio completo. Meses de miedo, mentiras y peligro habían terminado, y de forma increíble habían terminado no solo con seguridad, sino con una nueva familia que ninguna de las dos había esperado encontrar. Aquella noche, mientras la policía terminaba de recoger pruebas e Inés era formalmente acusada de intento de secuestro, extorsión e intento de homicidio, Mercedes y Lucía se sentaron con Víctor en el salón que había sido escenario de tantos momentos tensos. «¿Cómo supo el señor que podía confiar en nosotras?», preguntó Lucía. Víctor sonrió. «Cuando arriesgasteis todo para avisarme de las medicinas, aun sabiendo que podía costarle el empleo a tu madre. Y cuando tú, Lucía, tuviste valor suficiente para confrontar a un hombre que creías ciego e indefenso,
Me demostrasteis que hay personas en el mundo que eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. ¿Y ahora?, preguntó Mercedes. Ahora empezamos de nuevo, todos nosotros, como una familia de verdad. Por fuera, la mansión que había sido un lugar de misterio y peligro empezaba a transformarse en algo completamente diferente. Un hogar donde el valor había triunfado sobre la codicia, donde la verdad había vencido a la mentira y donde 3 personas a las que el destino había unido, en las circunstancias más improbables, habían encontrado en sí mismas la fuerza para protegerse mutuamente. 6 meses después, la mansión Alcázar se había transformado por completo. Las paredes que antes ecoaban silencios tensos ahora vibraban con risas, conversaciones animadas y la música que Lucía solía poner mientras estudiaba. Mercedes había descubierto que administrar una casa grande era infinitamente más placentero cuando se hacía con amor y propósito, en lugar de miedo y necesidad. Víctor había insistido en que se mudaran definitivamente, pero no como empleadas. Mercedes era ahora oficialmente la administradora de la casa y de los negocios personales de Víctor, con un salario que aún la dejaba avergonzada cuando pensaba en él. Lucía había sido matriculada en el mejor colegio privado de Madrid, con todas las oportunidades educativas con las que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a imaginar que podría tener. «Mamá», dijo Lucía una mañana de sábado, mientras desayunaban en la cocina que se había convertido en el corazón de la casa. «¿Te acuerdas de cómo solíamos preocuparnos por el alquiler a fin de mes?» Mercedes sonrió, removiendo el azúcar en el café que ahora podía ser del más caro sin culpa. «Parece una vida completamente diferente, ¿verdad?» «Es una vida completamente diferente», dijo Víctor, entrando en la cocina vestido con ropa informal y cargando el periódico. En los últimos meses se había convertido en una versión relajada y feliz de sí mismo que Mercedes sospechaba que ni él conocía antes. «Y es exactamente la vida que os merecéis». El juicio de Inés había sido ampliamente cubierto por los medios, especialmente después de que se descubriera que había aplicado estafas similares en al menos otros 3 hombres ricos en los últimos 5 años. Fue condenada a 15 años de prisión y sus cómplices recibieron sentencias proporcionales. El caso se convirtió en un ejemplo estudiado en cursos de derecho sobre delitos contra personas vulnerables. Pero para Mercedes, Lucía y Víctor, Inés se había convertido solo en un recuerdo desagradable de un periodo que habían superado juntos. Rara vez hablaban de ella, prefiriendo centrarse en el futuro que estaban construyendo. «Víctor», dijo Mercedes, sirviendo unos huevos revueltos que había aprendido a hacer exactamente como a él le gustaban. «Lucía tiene una novedad que contar». Lucía se sonrojó ligeramente. «No es para tanto». «Sí que lo es», insistió Mercedes, claramente orgullosa. «Cuéntaselo». Lucía suspiró, pero estaba sonriendo. «Recibí una carta ayer. He sido aceptada en el programa de intercambio académico para estudiar literatura comparada en la universidad». Víctor se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. «Lucía, eso es extraordinario. ¿Cuándo empieza?» «El próximo semestre, pero dudo». «¿Pero qué?» «Significa que estaré fuera casi un año. Y después de todo lo que hemos pasado, no sé si quiero estar lejos de la familia tanto tiempo». Víctor dejó el tenedor y miró seriamente a la chica. «Lucía, ¿cuánto tiempo llevas soñando con esta oportunidad?» «Desde que tengo uso de razón». «Entonces no hay discusión. Te vas. Te echaremos de menos terriblemente, y va a ser maravilloso». Mercedes asintió con vigor. «Y además es solo un año. Esta casa estará aquí cuando vuelvas». «Con tu cuarto exactamente como lo dejes», añadió Víctor, «y con 2 personas que estarán absolutamente ansiosas por oír todas tus aventuras». Lucía sintió lágrimas de gratitud en los ojos. Aún la sorprendía cómo la vida había cambiado de forma tan dramática, no solo económicamente, sino emocionalmente. Por primera vez, sentía que tenía una familia estable que la apoyaba incondicionalmente. Aquella tarde, como se había convertido en tradición los sábados, los 3 se reunieron en la biblioteca renovada.
Víctor había transformado el espacio en lo que él llamaba el centro de mando familiar, donde discutían todo, desde planes de viaje hasta inversiones en caridad. Hablando de novedades, dijo Víctor, sacando unas carpetas de un cajón. Tengo algo para vosotras dos. Mercedes y Lucía se miraron curiosas. Mercedes, ¿te acuerdas de cuando hablamos de que siempre habías querido tener tu propio negocio? Me acuerdo, respondió Mercedes cautelosa. Pero Víctor, ya has hecho mucho por nosotras. Este no soy yo haciendo algo por vosotras. Este soy yo reconociendo un talento natural. Víctor abrió una de las carpetas. Tienes un don para la organización y la administración que es raro. Quiero que consideres abrir una empresa de consultoría residencial para personas que necesitan ayuda para organizar sus vidas domésticas. Mercedes miró los papeles que Víctor había preparado. Era un plan de negocios completo, con financiación inicial, clientes potenciales e incluso una lista de empleadas cualificadas que podría contratar. Víctor, esto es increíble, pero no sé nada de administrar un negocio. Administras esta casa y mi vida personal mejor que cualquier empresa que haya visto, respondió Víctor. Y no estarías sola, serías mi socia silenciosa, pero socia. Lucía estudiaba los papeles por encima del hombro de su madre. Mamá, mira esto. Ayudarías a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasábamos, familias que necesitan oportunidades, pero también a alguien que entienda sus luchas. La idea empezó a tener sentido para Mercedes. Realmente había desarrollado habilidades en los últimos meses que no sabía que poseía, y la posibilidad de ayudar a otros en la situación en la que ella había estado era atractiva. Y Lucía, continuó Víctor abriendo la segunda carpeta, esta es para ti. Dentro había documentos relacionados con una fundación educativa. La Fundación Mercedes y Lucía para la educación de jóvenes en situación vulnerable. Se centrará en identificar a adolescentes con talento de familias de bajos ingresos y garantizar que tengan acceso a las mismas oportunidades educativas que tú estás teniendo ahora. Lucía se quedó sin palabras. ¿Una fundación con nuestro nombre? Las dos habéis cambiado mi vida de forma fundamental. Esta es mi forma de garantizar que otras familias tengan la oportunidad de cambiar sus vidas también. Mercedes sentía lágrimas corriendo por su cara. Víctor, ¿por qué haces todo esto? Víctor se levantó y fue hacia la ventana que daba al jardín donde, meses atrás, Mercedes lo había encontrado perdido bajo la lluvia. ¿Sabéis? Construí un imperio empresarial. Acumulé más dinero del que puedo gastar en varias vidas. Conquisté todo lo que la sociedad dice que define el éxito. Pero hasta que vosotras entrasteis en mi vida, no sabía lo que era tener una familia de verdad. Se giró hacia ellas. Inés casi me lo quita todo, incluida mi vida. Pero lo que realmente casi me quita fue la oportunidad de descubrir lo que de verdad importa. No solo habéis salvado mi vida física, habéis salvado mi vida emocional también. Y tú salvaste la nuestra, respondió Mercedes, de una forma que va mucho más allá del dinero o las oportunidades. Entonces estamos en paz, dijo Víctor con una sonrisa. Y ahora tenemos el resto de nuestras vidas para descubrir qué más podemos conquistar juntos. Aquella noche, después de que Lucía se retirara a estudiar para los exámenes finales, Mercedes y Víctor se sentaron en el porche que se había convertido en su lugar favorito para reflexionar. La vista de Madrid a lo lejos era deslumbrante, pero Mercedes ya no se impresionaba con lujos. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas genuinas. Mercedes, dijo Víctor, ¿puedo hacerte una pregunta que llevo queriendo hacerte meses? Claro. ¿Te arrepientes de algo? ¿Del empleo aquí, de las mentiras que tuviste que contar, del peligro que enfrentasteis? Mercedes pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de nada, pero hay una cosa que me incomoda. ¿Qué? Que tardé mucho en confiar en mis instintos sobre Inés. Si hubieras actuado antes, podrías haberte puesto en peligro sin tener la información necesaria para protegerte. Actuasteis exactamente en el momento justo y de la forma adecuada.
¿Y si no lo hubiéramos logrado? Víctor le cogió la mano con suavidad. Pero lo lograsteis, y eso es lo que importa. Se quedaron en silencio unos minutos, observando las luces de la ciudad. Víctor, dijo Mercedes finalmente, gracias por darnos la oportunidad de tener una vida que nunca imaginamos posible. Gracias por recordarme lo que hace que la vida valga realmente la pena. 2 años después, la empresa de consultoría de Mercedes prosperaba, con clientes en 3 provincias y una lista de espera de familias queriendo sus servicios. La Fundación Mercedes y Lucía había concedido becas a más de 50 jóvenes, y Lucía había vuelto del intercambio con planes de estudiar Derecho para trabajar en derechos humanos. La mansión Alcázar se había convertido en un centro de actividades familiares, con Mercedes organizando cenas regulares, donde ella, Lucía y Víctor recibían a los becarios de la fundación y a sus familias. Era una tradición que había surgido de forma natural, del deseo de crear una comunidad de personas que entendían el valor de las oportunidades y estaban dispuestas a ayudar a otros a encontrarlas. Víctor había expandido sus negocios, pero ahora se centraba en inversiones éticas y empresas que creaban un impacto social positivo. Decía que Mercedes y Lucía le habían enseñado que el dinero solo tenía valor real cuando se usaba para mejorar vidas. Una tarde de domingo, mientras preparaban la cena semanal para 20 personas, Lucía comentó: «Mamá, ¿te acuerdas de cuando creíamos que tener dinero suficiente para el alquiler sería el colmo de la felicidad que podríamos alcanzar?» Mercedes rió, aliñando la ensalada que se había hecho famosa entre los invitados. «Me acuerdo. ¿Y sabes lo que es gracioso? Teníamos razón». «¿Cómo que sí? Tener lo básico garantizado fue realmente la clave de nuestra felicidad. Todo lo demás que vino después fue un regalo añadido». Víctor, que estaba poniendo la mesa para los invitados, se detuvo a escuchar la charla. «La diferencia», continuó Mercedes, «es que ahora tenemos lo básico garantizado, no solo para nosotros, sino también para otras familias. Y ese es un tipo de felicidad que nunca había imaginado posible». Víctor sonrió, observando a las 2 mujeres que habían transformado su casa en un hogar y su vida en algo verdaderamente significativo. Inés había intentado quitarle todo lo que poseía, pero en su lugar le había dado inadvertidamente el mayor regalo de su vida: una familia real, construida no con sangre o contratos, sino con amor, valor y sacrificio mutuo. Mientras los primeros invitados llegaban, llenando la casa de risas y conversaciones animadas, Mercedes reflexionó sobre el viaje extraordinario que las había traído hasta allí. De un apartamento pequeño donde contaban los céntimos a una mansión donde contaban las bendiciones. Del miedo constante por el futuro a la emoción por las posibilidades infinitas que se abrían ante ellas. Más importante que todo, habían aprendido que el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre encuentra la forma de ser recompensado. No necesariamente de la forma que esperamos, pero siempre de una forma que hace nuestras vidas más ricas y significativas. Y cuando Lucía levantó un brindis aquella noche, agradeciendo por la familia que habían elegido y construido juntos, Mercedes supo que no había un final más perfecto para su historia que aquel momento, rodeadas de amor, propósito y la certeza de que habían encontrado exactamente su lugar en el mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mercedes, Lucía y Víctor haya tocado vuestros corazones tanto como el nuestro. Este viaje de valentía, familia y transformación nos recuerda que las circunstancias más difíciles pueden conducir a los destinos más extraordinarios. Si os habéis emocionado con esta narrativa de superación y unión familiar, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Dejad un me gusta si Mercedes y Lucía os han inspirado, y contadnos en los comentarios qué parte de la historia os ha marcado más. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y la belleza de las conexiones humanas. No os perdáis nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando historias que demuestran que la bondad
siempre encuentra la forma de triunfar.